Buenas tardes, estimados inversionistas. Por favor, agradecería me puedan confirmar que se escucha correctamente para poder darles la bienvenida. Que tengan una muy buena tarde. Les saluda Manuel Barrón. Si se escucha bien, muchas gracias. Se escucha perfecto. Gracias, Agustín. Buenas tardes. Correcto. ¿También me pueden indicar si se ve la presentación? Estoy actualmente con una presentación ya en pantalla. A ver, por favor, si me pudieran apoyar indicándome, ahora sí, ¿se ve correctamente? Perfecto, ok, muchísimas gracias. Siendo 5:03, vamos a dar un par de minutos para que se terminen de conectar los demás asistentes. Tenemos una muy buena cantidad de personas inscritas a nivel de no solamente de Lima, sino de toda Latinoamérica. Muchas gracias por su participación. En unos minutos seguramente estamos dando inicio al webinar. Ya saben, a través de este panel donde me están escribiendo, también pueden realizar preguntas en el transcurso de la presentación. La idea es que podamos llevarnos una idea bastante clara de lo que nos espera de acá en adelante para poder trabajar en los mercados. Estamos ante una coyuntura en realidad única en la historia, ¿no? Es algo que tenemos que saber aprovechar. Así es que bien, vamos a dar todavía un par de minutos para que nuestros demás invitados se conecten. Desde ya la bienvenida a todos. Gracias por estar acá. Muy bien, muchas gracias a todas las personas que se vienen conectando. Si gustan, nos pueden ir escribiendo, mandándonos saludos también para acá, para saludarlos. Gracias por conectarse. Estamos todavía a la espera de que terminen de conectarse la mayoría de nuestros invitados. Tenemos más de 200 personas inscritas. Recordemos que solo tenemos capacidad para 100, así es que démosle un par de minutos para poder completar los 100 y poder arrancar.
Muy bien, ya estamos en más de la mitad de los invitados, estamos ya casi en 70 personas. Gracias a todos por conectarse. Vamos a dar inicio en un par de minutos. Bienvenidos a todos. Gracias Luigi por estar conectado. Cualquier consulta, por favor, si necesitan hacerla, con todo gusto para poder ayudarlos. Casi te pica, ¿no? Muy bien. Buenas tardes, estimados inversionistas. Les doy la bienvenida a este webinar que esperamos sea para ustedes no solamente de su agrado, sino que pueda cubrir algunas dudas que podamos tener seguramente para iniciar nuestras inversiones o tal vez para retomarlas o para continuar en ellas, ¿no? Este mercado es de darnos oportunidades de manera diaria, así es que sin duda vamos a tener muchas en esta nueva coyuntura que se nos va a presentar. Así es que, por favor, siéntanse libres de hacer cualquier pregunta si es que así lo desean. Mi nombre es Manuel Barrón, yo soy Account Manager en Golden Capital. Golden Capital es la empresa que nos está facilitando este espacio para poder justamente conversar de mercado, para poder despejar dudas y para aprender un poco más. Gracias, Víctor, se conecta desde Puno. Bienvenidos a todos los que ya se están conectando. Muy bien, vamos a tratar de dividir este espacio en dos, ¿no? Pero un poco para poder darle un intro a las personas que recién están conociendo acerca de mercado. Muchos de las personas que están conectadas son personas que no conocen nada acerca de lo que es las inversiones. Y este espacio está un poco dirigido a ellos, ¿no? Este bloque introductorio es para que tú puedas saber efectivamente qué es el tema de las inversiones, dónde se negocian y qué es lo que yo puedo lograr, ¿no? Así es que, como les decía, este espacio nos lo brinda el broker Golden Capital. Así es que nosotros queremos saber qué es un broker. Bien, un broker es la empresa que nos permite servir de intermediario entre nosotros que queremos invertir y las bolsas tanto americanas, europeas, asiáticas, ¿no? Estos mercados donde se cotizan activos muy importantes requieren y exigen entes intermediarios entre el inversionista o el trader y ellos para poder que la negociación sea de manera más ordenada. Por ende, Golden Capital es un broker peruano. Ya tenemos más de 5 años trabajando en el mercado, con sedes en Lima, en Arequipa, ¿no? Con clientes en toda Latinoamérica. Y por supuesto, tenemos el respaldo necesario para poder brindarte a ti justamente el acceso a los mercados, para que tú puedas
trabajar directamente con las bolsas más importantes del mundo. Como decíamos, Golden Capital, clientes de toda Latinoamérica. Tenemos una cantidad importante de clientes en Argentina, en Bolivia, en Colombia, donde se mueve mucho el tema del trading. En México tenemos clientes no solamente en Latinoamérica, sino también en el mundo. Tenemos clientes hasta desde China, ¿no? Así es que, bien, tenemos justamente todo el respaldo y sobre todo el tema competitivo, porque como ya sabemos, existen otras empresas online que brindan un servicio similar, así es que nosotros nos preocupamos mucho de poder estar siempre a la vanguardia de los servicios que podemos brindarte en el tema de no solamente de inversiones, sino también educativo, para que tú puedas, lógicamente, desarrollarte de la mejor manera en los mercados. Bien, ¿qué te ofrecemos nosotros como empresa? Te damos el acceso a los mercados, ¿no? Que es nuestro objetivo principal. Como complemento, nosotros te brindamos educación para que tú puedas, lógicamente, a través del conocimiento, desarrollar más tus habilidades en el mundo de las inversiones. Y por supuesto, la transparencia, ¿no? Es importante cuando uno trabaja en lo que es mercados financieros, sentirse seguro de que efectivamente la información que se está brindando a través de la plataforma es la información correcta, ¿no? Es el precio que se está cotizando en el mercado, es en realidad el precio del activo y que no exista, pues, obviamente un manejo de este para que no tengamos ningún tipo de desconfianza. Así es que la transparencia es un pilar muy importante dentro de la empresa. Así es que, por favor, queríamos tratar de nosotros tratamos de brindarte toda esta información de manera concreta, de manera siempre directa, para que tú puedas tomar siempre las mejores decisiones en, en tus inversiones. Ahora, un saludo para Noelia, pero me indica que que no escucha el webinar. Todas las demás personas están escuchando para poder continuar. De repente es un problema de su computadora o de su dispositivo. ¿Sí? A ver, por favor, si me confirman para poder continuar. Sí se escucha. Bien, ok. Continuamos entonces. ¿Qué plataforma es la que nosotros utilizamos? En realidad es la plataforma MetaTrader 4. Esta plataforma es la más utilizada por los inversionistas, por los traders en el mundo. Casi el 90% de ellos trabajan con esta plataforma y por ende para ti va a ser súper sencillo poder trabajar con ella, ya que dispones de amplia información, no solamente a través de la web, sino también nosotros te podemos o te vamos a dar una capacitación para que tú puedas dominar esta plataforma de la mejor manera y para ti sea sumamente sencillo poder desarrollarte dentro de lo que es los mercados. Muy bien, Manuel, por favor, dime en qué invertimos. En realidad tenemos activos financieros muy importantes, dentro de los cuales tratamos de dividirlos en 5 grupos, ¿no? En 5 sectores. Uno, lo que es energía, ¿no? Tenemos, lógicamente, el petróleo y el gas natural, que son las materias primas que proveen o que generan la energía, ¿no? Por ende, lógicamente, ahora con esta caída tan abrupta del petróleo, estamos dando oportunidades sumamente importantes. Así es que sin duda es algo a tener en cuenta. Y tenemos el gas natural, lógicamente también una oportunidad importante para poder desarrollarnos también en este activo. Es un activo tal vez poco volátil, sin embargo genera grandes ganancias si es que podemos cogerle alguna tendencia que sea favorable. Índices bursátiles tenemos los más importantes del mundo. Tenemos los índices americanos, el Dow Jones, tenemos el Nasdaq y el Standard & Poor's.
Ahora, Manuel, ¿qué es un índice americano? Un índice es una representación del valor de un grupo de acciones, ¿no? Digamos, para ponerte un ejemplo, el índice Nasdaq representa, digamos, a la mayoría de las empresas tecnológicas o las que tienen mayor capitalización bursátil. Estas empresas tecnológicas generan un índice, ¿no? Obviamente este índice está asociado a la bolsa Nasdaq, que también se encuentra en Nueva York, ¿no? Que es americana. Así es que este índice, como te comento, representa a un grupo de acciones, ¿no? Entonces, si de repente yo soy una persona como hoy en día, estamos lógicamente muy conectados, ¿no? Vivimos al ritmo de cómo se desarrolla la tecnología. Entonces, si soy muy adepto a este tipo de empresas, si conozco, si sé digamos, del momento de nuevos lanzamientos, por ejemplo, de Apple, o de repente de Tesla, no sé la nueva presentación de su nuevo vehículo, entonces el manejo de este índice es importante o sería beneficioso para nosotros, ya que podríamos manejar una buena información y por ende no solamente invertir en una sola empresa, sino poder diversificar e invertir también en un índice que nos pueda generar una mayor rentabilidad. Acciones, por supuesto, tenemos acciones en CFDs, que son los más importantes en el mercado. Tenemos Apple, tenemos Facebook, Tesla, Amazon. En realidad tenemos muchas acciones americanas, tenemos acciones europeas, del rubro de los hidrocarburos, en fin. A ver, en un momento vamos a responder las preguntas, estimado Rubén. Sin duda vamos a tener este momento de poder conversar acerca de la coyuntura mundial. Gracias por participar. No te preocupes, enseguida vamos a conversar y a resolver algunas dudas. Como les comentaba, teníamos acciones no solamente americanas, sino también europeas, ¿no? Tenemos acciones tipo Bankia, Telefónica, tenemos acciones como Bayer, Adidas, ¿no? BMW, en fin, tenemos también bien representados el rubro europeo. En los metales, por supuesto, el estandarte, el oro, y la plata, también tenemos la plata últimamente hasta más volátil que el oro, así es que sin duda oportunidades también tenemos para trabajar en ellas, ¿no? Y el mercado Forex tal vez no tan conocido para algunos, el mercado Forex es el mercado de divisas, es el mercado cambiario, es lo que es el manejo del tipo de cambio, ¿no? Entre, digamos, dos divisas, puede ser el sol con el dólar, por ejemplo, ¿no? Últimamente hemos tenido un alza importante en el tipo de cambio entre el sol y el dólar. Bueno, esa comparación, ¿no? Entre la equivalencia, entre cuánto equivale un dólar a tantos soles, eso genera un tipo de cambio, por supuesto, y ese tipo de cambio es un referente para el mercado Forex, ¿no? Lamentablemente, tal vez el dólar con el sol peruano no es una divisa tan comercial como para poder trabajarla en el mercado Forex, pero podemos encontrar de las economías más representativas, ¿no? Por supuesto, tenemos al dólar que genera el par de divisas con la mayoría de economías importantes, con el euro, con la libra, con el yen japonés, tenemos con el dólar canadiense, el dólar australiano, el neozelandés, en fin, el franco suizo. Tenemos una diversidad de divisas que podrían en realidad ser para ti un foco de inversión muy interesante. Es más, la mayoría de nuestras recomendaciones de inversión de manera diaria se basan en el mercado Forex, ya que es el mercado más líquido del mundo, maneja cerca de 7 trillones de dólares al día, así es que oportunidades de inversión hay y en abundancia. Aquí voy a tratar de no detenerme mucho, pero es un poco lo que es la inversión tradicional, ¿no? Antes de esta presentación, me decían, Manuel, ¿puedes explicar un poco acerca de qué hacer con las AFPs, ¿no?
porque estoy viendo en mi AFP y he perdido, no sé, 5.000 soles, 10.000 soles, he perdido 15.000 soles, ¿no? Mucha gente justamente sufre o sufrimos, hemos sufrido yo también, ¿no? De esta coyuntura actual mundial y que ha hecho que nosotros tengamos una pérdida sustancial dentro de nuestros fondos en las AFPs. Y eso principalmente se debe a justamente el primer índice, ¿no? La dependencia, ¿no? La inversión tradicional, porque las AFPs lo que hacen es invertir, lógicamente, en bolsa, en mercado, de ahí obtienen la rentabilidad. Estas inversiones no dependen de nosotros. Yo no escojo yo no me comunico con mi AFP y le digo, por favor, compra oro. No, yo dependo absolutamente del criterio y del análisis que puedan realizar estas empresas y también, lógicamente, pues yo tengo que un poco someterme al destino de esta inversión, ¿no? Entonces, eso es todo lo contrario a nosotros, ¿no? Nosotros tenemos el control total de nuestras inversiones. Yo decido en qué invertir. De repente, yo como inversionista tengo un perfil de repente algo más a largo plazo, ¿no? Me dice Manuel, ¿sabes qué? Prefiero invertir, no sé, en acciones, ¿no? Me gustaría invertir en acciones y dejar crecer mi capital, ¿no? Se presenta una coyuntura como esta, Manuel, ¿podemos cerrar mis inversiones de manera inmediata? Puedes cerrar tus inversiones con un solo clic, desde tu celular, desde tu computadora. Tú eres dueño de tu inversión. Tú puedes no solamente cerrar una operativa, sino abrir una operativa de repente en sentido contrario, ¿no? De repente tú estás, no sé, has previsto o de repente en el análisis hemos visto que de repente el precio del oro está subiendo, pero de repente por alguna coyuntura, por algún hecho, ¿no? Digamos, fuera de contexto, el precio comienza a bajar, ¿no? Entonces nosotros tenemos la oportunidad también de poder cerrar esta operación de repente y abrir una nueva operación en un sentido de venta, ¿no? En vez de entrar a comprar y esperar a que el precio suba, pues empiezo a hacer una venta y gano con el diferencial del precio a la baja. Entonces, esto es sin duda una ventaja sustancial sobre cualquier tipo de inversión tradicional, ¿no? Y, y un poco cerrando el tema de las AFPs, es un tema que tendríamos que nosotros analizar de manera muy particular, ¿no? Tendríamos que ver, obviamente va a depender de la cantidad de tiempo que yo venga invirtiendo dentro de mi AFP y la expectativa que tengo yo a una jubilación próxima, ¿no? Si es que yo tengo, no sé, me jubilo en 2, 3 años, obviamente pues me he visto muy perjudicado. Si mi jubilación está de acá, no sé, a 10, 15 años, pues el mercado te va a dar nuevas oportunidades. Así es que no desesperarse, hacer un análisis individual de cómo vengo yo y cuáles son mis expectativas. Así, y en realidad esta charla al final te va a ayudar a poder tomar seguramente alguna mejor decisión, ¿no? Altas comisiones versus comisiones muy bajas. Muchas veces nos preguntamos, sí, Manuel, pero ¿y cómo gana el broker? ¿No? El broker, la rentabilidad que obtiene el broker es por cada operación que tú realizas dentro de nuestra plataforma. Nosotros cobramos una comisión a la hora que tú aperturas una operación dentro del mercado, apenas tú abras la operativa, se te cobra una comisión y es ahí la rentabilidad que obtiene la empresa, ¿no? Así es que estas comisiones son muy bajas a comparación de lo que te podría dar tal vez, no sé, un agente de bolsa, unos fondos mutuos. Las comisiones son absolutamente muy diferentes, muy bajas a comparación de estas, ¿no? No solamente, también tenemos reportes diarios, asesoría personalizada. Todos tenemos, toda persona que entra a invertir con Golden Capital tiene destinado a un asesor de inversiones para que pueda él justamente ayudarte en el tema de la asesoría y de brindarte, lógicamente, la mejor experiencia a la hora de que tú puedas invertir
de que tú puedas consultar seguramente algún tipo de estrategia de inversión y que puedan ir de la mano ayudados para que la rentabilidad sea acorde a lo que a la expectativa que tú puedas tener, ¿no? Y la educación financiera, esto es un poco de lo que brinda también el broker. Nosotros tratamos de darle a nuestros clientes hoy, ante la coyuntura actual, brindamos este taller virtual para que tú puedas, lógicamente, llevarte información también en este momento, un momento más disipado, donde estés un poco más libre y puedas también aprender y mejorar el tema de tu educación financiera. Bien, así es que ahora sí tratamos de ver un poquito lo que es la inversión en sí. A ver, es momento de invertir, ¿no? Yo particularmente, yo considero que sí. Sin embargo, he conversado con muchas personas y personas analistas, traders de otros países, y sin duda, pues ahorita la coyuntura que nos están presentando en el mundo es altamente beneficiosa para las personas que podemos estar de repente iniciando en el mundo del trading o en el mundo de las inversiones. ¿Por qué? Porque cuando uno trata de hacer una inversión, siempre tiene que ver una perspectiva de riesgo, ¿no? Siempre, lógicamente, todo tipo de inversión, no solamente en bolsa, sino a nivel personal o es más, ¿no? O sea, hasta hoy en día, hasta salir a la calle representa un riesgo. Entonces, pero tú tienes que sopesar si es que tienes que salir a la calle, ¿no? Si necesitas cosas para comer, obviamente tienes que salir, es parte de, ¿no? Es un riesgo. Igualito es en todo tipo de inversión. Si tú realizas ahorita una inversión en bolsa, el riesgo, ¿qué tanto sería? Yo te pregunto, si hubieses estado de repente en el escenario de un enero 2020, ¿no? Quincena de enero 2020, mercados en máximos históricos, ¿no? ¿Cuál hubiese sido tu riesgo ahí? Lo que ha ocurrido ahora, ¿no? Que el mercado tenga una caída, obviamente nadie esperaba una caída tan pronunciada, pero que el mercado tenga una caída, de repente una corrección fuerte, que era tal vez lo que algunos traders o algunos analistas estaban esperando, pero que el mercado sufriera este tipo de corrección. Ese era tu riesgo. Y obviamente no podías precisar cuánto iba a caer el mercado. 10, 15%, 20%. No tenías o nadie tenía un poco el panorama de esto. Entonces, hoy en día, ¿qué es lo que ha pasado? Hoy en día ya cayó el mercado ya corrigió. Entonces, ¿cuál sería, digamos, el peor escenario? El peor escenario sería que el mercado caiga mucho más, ¿no? Entonces, y obviamente, pues, es el riesgo que estaríamos asumiendo ahora. Pero difícilmente caería, te pregunto yo, difícilmente caería, no sé, un 20 o un 30% más, ¿no? Ya sería, pues, un hecatón. Entonces, ¿es momento de invertir? Pues yo considero que sí. ¿Por qué? Porque mi riesgo está siendo bastante menor a cuando el mercado está en un pico máximo, ¿no? Hasta cuando el mercado está en un tema histórico, de un máximo histórico. Entonces, invertir en mercados es invertir en perspectiva de futuros, no en la noticia de hoy, ¿no? No es decir, hoy día no, las bolsas se cayeron 6%, ¿no? ¿Qué voy a invertir si el mercado se está yendo al suelo? Tú tienes que pensar que tu inversión es siempre a futuro. Es como si yo pongo un restaurante, ¿no? Abro el primer día, pues el primer día posiblemente tenga una persona o no entre nadie. Entonces, ¿qué? ¿Mañana lo cierro? No, porque yo tengo una perspectiva de futuro. Yo digo, ok, este negocio vale la pena porque mañana más tarde, en 2, 3 meses, en 5 meses, voy a tener tanta cantidad de clientes, ¿no? Y tantas personas y esto me va a generar un determinado ingreso. Igualito son las inversiones en las bolsas, ¿no? Si tú miras la foto actual, pues obviamente la foto actual da miedo. Tú dices, uy, ¿en qué me estoy metiendo? ¿No? Pero si tú miras la perspectiva en adelante, entonces tú vas a ver que existe mucho techo para poder alcanzar, ¿no? El mercado a partir de hoy
pues lo que va a hacer es, lógicamente, empezar a buscar sus máximos históricos nuevamente. Y tenemos 20, 30% de avance como para poder desarrollar nuestra inversión sin apurarnos, sin de repente tratar de hacernos millonarios de un día para otro. Así es que la idea es que nosotros podamos desarrollar una perspectiva hacia el futuro. Ahora, ¿cuándo? ¿No? ¿Cuándo es el momento para invertir? Sí, ok, yo tengo la idea que el mercado va a subir, sí, es cierto, pero ¿cuándo? ¿No? Entonces, es lo que yo también tengo que poder analizar y poder buscar la información, ¿no? Un saludo para Junior, me dice que no se escucha, Junior, creo que todas las demás personas en el grupo están oyendo bien el taller. Te pediría por favor que puedas revisar tu aplicativo, tu software para poder de repente corregir algo ahí. Ya, perfecto. Listo. Entonces tenemos también cuándo, ¿no? ¿Cuándo cuándo es lo que podríamos nosotros poder entrar a invertir, ¿no? Lo que nosotros tenemos que ver es que exista, mira, si las perspectivas son buenas, el dinero va a entrar. Entonces, si el dinero va a entrar, quiere decir que los precios van a empezar a subir, ¿no? Entonces, yo lo que tengo que esperar es justamente eso, ¿no? Una señal en que vea que se está inyectando capital. Entonces, los grandes inversores están teniendo una buena perspectiva, un buen augurio de lo que yo estoy tratando de buscar, ¿no? Obviamente, yo te pregunto, ¿no? ¿Es saludable o es bueno para ti poder invertir contra tendencia? ¿No? ¿A qué me refiero con esto? Ahorita el mercado está bajista, ¿no? Claramente el mercado está bajista. Entonces, si tú dices, no, yo quiero comprar ahorita y de repente quiero comprar, no sé, 200 acciones o 1000 acciones en de repente cualquier activo, no sé, te pongo un ejemplo, Boeing. Quiero comprar ahorita 1000 acciones en Boeing, pero el mercado te dice que ahorita está bajista. Así como tú, personas que quieren invertir en bolsa van a competir con personas con grandes empresas que se dedican al rubro, a este rubro de las inversiones y que mueven millones de dólares. Entonces, estas personas obviamente van a conducir el mercado a sus intereses, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen el capital para hacerlo. Entonces, sería inteligente de parte mía, ¿no? Yo entrar a competir contra ellos, obviamente que no, ¿no? Entonces, lo que yo tengo que esperar es que justamente estos grandes fondos, estas grandes instituciones comiencen a nuevamente generar un interés hacia el activo que yo quiero invertir para yo justamente sumarme a la ola. ¿Por qué? Porque ir contra la corriente podría ser para mí muy perjudicial, ¿no? ¿Por qué? Porque como te digo, estas grandes instituciones que mueven miles de millones de dólares son justamente las que conducen el mercado. Entonces, es un poco la señal que yo tengo que aprender a interpretar. ¿De acuerdo? Así es que, en conclusión, creo yo que es un buen momento para invertir en bolsa. Hay que estar preparado en este momento justamente para poder tener un capital, destinar un capital para yo poder aprovechar las oportunidades que se van a dar. Hoy en día estamos ante un hecho histórico en el mercado. Lo vamos a ver más adelante, pero hemos tenido pocas crisis tan pronunciadas en el mercado que nos han permitido brindar justamente opciones de inversión tan amplias como las que se tiene hoy en día, ¿no? Si algo ha pasado hoy, y muchos me han preguntado también, Manuel, ¿por qué el mercado ha caído tan abruptamente, ¿no? Y es que hoy en día, justamente lo que estábamos hablando, ¿no? Estas grandes empresas, estos grandes inversores, manejan sistemas automatizados.
donde ellos marcan precios y a partir de esos precios comienzan a generar ventas masivas en el mercado. Entonces, lógicamente, a la hora de que tú quieres de repente invertir, ¿no? Te das con la sorpresa de que el precio pues, comenzó a derrumbarse. Es más, yo sigo los mercados en muchas horas del día. A veces en la madrugada el mercado ya estaba cerrado por la caída, ya había superado los short-term breakers, ¿no? Las ventas, los frenos de ventas, ya habían llegado al más del 5% y el mercado estaba parado. No se podía vender más. ¿Y es por qué? Porque justamente estas instituciones manejan software ya tan especializados que lógicamente pues pueden hacer estas ventas masivas que lógicamente hacen que el mercado se haya desplomado de esta forma tan abrupta y en tan poco tiempo, ¿no? Si hacemos solamente un pequeño view de las cosas, podríamos ver que solamente en 22 días el S&P ha caído pues más del 30%, ¿no? Entonces, tenemos un acontecimiento en el mercado súper importante, ¿no? Súper importante y esta oportunidad es única, es una oportunidad en la que tenemos que aprovechar, tenemos que asumir riesgos que, como ya expliqué, van a ser mucho menores a de repente entrar en un mercado en máximos históricos, pero tenemos que estar preparados y tenemos que tener una buena asesoría. Es una pregunta acá de mi amigo Rubén. Estimado Rubén, me indicas qué capital tú podrías invertir. Mira, el capital con el que yo deseo que yo podría invertir va a depender mucho de mi expectativa de cuánto quiero ganar, ¿no? Si de repente yo estoy invirtiendo, no sé, $10,000 y gano $100 al mes, podría ser para ti de repente algo escaso, ¿no? Pero si de repente estoy invirtiendo, no sé, $5,000 y gano 500, pues estoy sacándole el 10% a mi cuenta. Me parece bastante bueno. Entonces, sí te diría que analices, más depende de ti. El broker te presenta para todos nuestros clientes tipos de cuenta en las que se podrían encajar dentro de tu perfil. Nosotros tenemos, lógicamente, estrategias para poder ayudar a todos los inversionistas de acuerdo al perfil que puedan manejar. Con poco capital, con gran capital, o con espacios de tiempo cortos, con personas que trabajan mucho o que sí disponen de tiempo, en fin. Nosotros nos adecuamos al perfil del inversor. Así es que en cuanto al capital que tú desees invertir, va a depender mucho de ti para que tú puedas, cuánto es la expectativa de lo que tú deseas ganar. Acuérdate que cuanto más expectativas tengo yo de poder ganar, pues y lógicamente el capital que yo tengo que inyectar, el riesgo que yo tengo que asumir, también tiene que ser mayor. Entonces, como te decía, es un poco, va a depender de cada uno. En fin, continuamos. Un poco aquí lo que vamos a ver, voy a tratar de hacerlo un poco breve. La situación actual del mercado, ¿no? La guerra comercial, medidas adoptadas por los estados, situación actual en el Perú, otras crisis. Bien, Manuel, ¿qué pasó? ¿Por qué estamos viviendo esto, ¿no? Y esto creo que es ya, lógicamente, sabido por todos, ¿no? Un virus atacó China lógicamente se expandió por todo el mundo y ya tenemos casi 400.000 casos en todo el mundo de este, bueno, lamentable virus que viene atacando a muchas personas, ¿no? Así es que, ¿y esto ha pasado antes? Sí, ha pasado antes y ha tenido un efecto tan pronunciado dentro del mercado
no ha sido no ha tenido tal vez una pronunciación o la caída no ha sido tan fuerte, tan sólida en este aspecto. ¿Por qué? ¿Y por qué sí sucedió ahora? O sea, ¿por qué a pesar de que esto ha sucedido con antelación en otras oportunidades, el mercado ha reaccionado tan mal? Y es que hay algo que tenemos que considerar, que es un poco el tema de la guerra comercial que existía entre Estados Unidos y China. Esta guerra comercial debilitó mucho a los mercados. ¿Y por qué? Por el alza tan fuerte de tarifas, de aranceles que se comenzaron a incrementar en todo el mundo. Entonces, esta coyuntura nos ha cogido de repente como una máscara, ¿no? De repente sí teníamos a Donald Trump todos los días saliendo, felicitando por tweet a su economía, que son la economía más grande, que son la economía más sólida, y de repente, ¡boom!, 30% de bolsas abajo en 30 días. Entonces, y esto ha desenmascarado un poco el hecho de que somos y de que hemos tenido tal vez, no me refiero a números adulterados, sino me refiero hemos estado muy frágiles ante cualquier evento. Nos hemos confiado digamos, de que las cosas podrían superarse. Hemos visto de repente con demasiada buena expectativa las cosas, y esto nos ha cogido un poco a contrapié. Ahora, esto que te quiero mostrar o que estás viendo en tu pantalla es el índice Fear and Greed. Este índice es el índice de miedo y codicia, lo proporciona la CNN. Y te lo he querido mostrar porque normalmente cuando tú trabajas en el mercado, tú vas a poder ver que está dentro del rango superior a los 50. A ver, perdón, me están indicando que se ha quedado colgada la pantalla. A ver, voy a tratar de... A ver, un segundo. Disculpen, estoy tratando de acomodar la imagen. A ver, por favor. Estoy dentro de una presentación que dice Fear and Greed. No sé si se puede alcanzar a ver. A ver, un segundo. Vamos a tratar de corregir esto. Deme un segundito. Vamos a tratar de corregir este inconveniente. Perdón. Pero se ha quedado colgada la imagen. Muy bien. A ver, me confirman por favor si se ve la imagen. Les agradecería que me puedan ayudar. Sí, me confirman si se ve bien la presentación ahora, por favor, para poder continuar. Sí, se ve bien, está ahí, ok. Genial, estoy en la presentación de Fear and Greed. Ok,
Continuamos, perfecto. Ok, entonces, mil disculpas por la interrupción. Como les decía, ¿no? Este índice Fear and Greed es un índice que mide el miedo y la codicia. Lógicamente, más tirado a cero, significa que existe en el mercado un miedo extremo, ¿no? Un miedo extremo ¿a qué? A invertir, ¿no? Y cuando está cerca al 100, significa que todo el mundo quiere invertir, ¿no? Que todo el mundo está obsesionado por querer invertir, aunque sea algo, y ninguno de los dos extremos es bueno para el mercado. ¿Por qué? Porque los grandes inversionistas tienen, en el mercado existe como que un concepto, ¿no? Si todo el mundo sabe de eso, pues entonces no es bueno para invertir, ¿no? Es como si todo el mundo supiera, no sé, de que, no sé, las acciones de Coca-Cola van a subir. Entonces, si todo el mundo está tratando de entrar a Coca-Cola y de comprar acciones de Coca-Cola, entonces para el mercado significa una señal de extrema codicia, ¿no? Y eso quiere decir que eso para los grandes inversionistas no es beneficioso. Entonces tienden a tirar el valor del precio abajo y comienzan a liquidar sus acciones. Lógicamente, existe mucha demanda del activo, mucha gente lo quiere, yo lo tengo, mejor lo vendo, ¿para qué me quedo con él? Entonces, comienza a generarse una sobreventa extrema en el mercado y por ende el precio comienza a caer. Igualito igualito es para el otro lado, el miedo extremo. El miedo extremo significa que en el mercado nadie quiere invertir, todo el mundo está dudando, todo el mundo dice, no, ¿para qué lo voy a invertir? ¿Por qué lo voy a hacer? Entonces, ninguno de los dos extremos es bueno para el mercado. Entonces, si actualmente esto está actualizado el día de hoy, está en 17. Lo normal es que esté arriba de 50, ¿no? Entonces, te puedes dar cuenta, y es más, te diría que en la semana pasada se ha estado manejando en 2, en 3, ¿no? O sea, el miedo ha sido extremo. Entonces, este indicador nos puede ayudar y mucho para saber cuál es la situación actual del mercado. Yo considero que ahorita un 17 es bastante bueno para lo que hemos estado manejando, como te digo, un 2 o un 3. Así es que esperar que este indicador comience a buscar una media, llegar a lo más cercano a los 50, como para poder tratar de repente ir buscando entrar o tomar alguna posición de repente a más largo plazo dentro del mercado. Otro índice importante que vemos acá, lamentablemente no lo podemos ver de repente del todo bien. Este es el índice de volatilidad VIX, este es el índice de la volatilidad del mercado. Yo he tratado de marcar dos zonas. La primera que ven a su lado izquierdo es justamente en la crisis del 2008. Esa vela o esa línea que vemos que sobrepasa la pantalla es en la crisis del 2008. Llegó a cerca de un 96 puntos el índice de volatilidad VIX. ¿Sabes cuánto es lo normal? ¿Cuánto es en lo que tú y yo operamos normalmente o lo que una persona normal trabaja en bolsa? Es que ese índice se mueve entre 12 y 13. Que sube a 14, si sube a 14 quiere decir que ya estamos en un índice de volatilidad fuerte. Imagínate cómo fue cuando llegó a 96. Y hoy en día, este índice está en cerca de 86. O sea, imagínate la volatilidad que existe ahorita en el mercado, ¿no? Es como cuando yo, de repente, hay alguien que nos está escuchando, es aficionado a correr olas, ¿no? Normalmente corro olas de 2 metros, pues hoy las olas son de 6, de 8. Entonces, correr una ola como esa te exige a ti muchísimo más entrenamiento, muchísimo más experiencia, ¿no? Igualito es en los mercados. La volatilidad ahorita está máxima, así es que lógicamente tú tienes que asesorarte de personas como nosotros, como tenemos en Golden Capital, que puedan ayudarte a ti a poder librar estas vicisitudes en el mercado, esta situación actual en el mercado. Y Manuel, ¿es bueno? Por supuesto que es bueno, ¿no? A nosotros nos gusta que haya volatilidad, ¿no? Al surfista le gustan que las olas sean grandes, ¿no?
Así es que este tipo de volatilidad en el mercado extrema también es muy bueno para el mercado. Lo único, tienes que, lógicamente, saberte conducir en ella y saber en qué momento es y con qué capital y con qué tipo de instrumento tú podrías trabajar. Un saludo para Yair. Yair, sí, este taller se está grabando, así es que de ahí lo vamos a poder compartir con todas las personas interesadas. Muy bien, continuamos. Como ya comenté, ¿no? El mercado nos cogió un poquito a contrapié. ¿Por qué? Por esta guerra comercial tan golpeado o tan mentado en el mercado, ¿no? Está durando ya más de 2 años. Empezó el 3 de abril del 2018 con la colocación de aranceles en cerca de 50.000 millones de dólares en productos chinos, y esto lógicamente pues alteró el mercado y mucho, ¿no? Después nos acostumbramos un poco ya a trabajar bajo este ritmo, ¿no? Con los tweets de Donald Trump, donde lanzaba un día un tweet y de repente del oro se disparaba, o de repente, no sé, la Reserva Federal mantenía los tipos y el mercado comenzaba a retraerse, en fin. Nos acostumbramos un poco a trabajar con esta coyuntura, viviendo ya un desgaste dentro de la guerra comercial. Y esta guerra comercial, creo yo, fue algo que impactó en los mercados y que impacta aún en los mercados y que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Porque esto no ha acabado. Si bien es cierto, se ha cerrado la fase 1 de la guerra comercial y obviamente tanto China como Estados Unidos han sacado el pie del acelerador juntamente por la crisis del coronavirus, pero es algo que se va a retomar, ¿no? Es algo que tenemos que sondear y que tenemos que tener en cuenta para poder planificar nuestras inversiones, ¿no? Así es que, lógicamente, también nos va a brindar oportunidades. En el 2018, a nivel de inversión, nos fue muy bien. El 2019 también fue bueno. Así es que no es algo con lo que no se pueda trabajar, es algo con lo que podemos trabajar, pero que tenemos que tener siempre en cartera, en monitor, a través de siempre nuestras expectativas de inversión. Ahora, tenemos acá las medidas que han adoptadas por los grandes estados, ¿no? Por este tema del coronavirus. Eh, la mayoría de los bancos centrales, ¿no? De las reservas federales, pueden ver o pueden, digamos, intervenir dentro de lo que es la economía de dos maneras, ¿no? Rebajando las tasas de interés, ¿no? ¿Qué es lo que hace la rebaja de las tasas de interés? Lo que hace con eso es tener dinero más barato, ¿no? Y al tener un dinero más barato, ¿por qué? Porque si rebajan las tasas de interés, quiere decir que para los bancos, no sé, los bancos de cada país, es más sencillo poderse prestar plata de la Reserva Federal o de los bancos centrales, es más sencillo o es más barato prestarme plata. Entonces, lógicamente, esto también abarata los costos de los bancos y también es más barato para la persona de a pie solicitar un crédito al banco. Entonces, es una cadena. Si las reservas bajan sus tasas de interés, los bancos también deberían bajar sus tasas de interés y por ende las personas solicitar un capital debería ser más barato. Y al ser más barato, lógicamente, pues se está inyectando liquidez al mercado y por ende, también y por ende también, lógicamente, se dinamiza todo lo que es el comercio, lo que es el consumo interno de cada país. Y la otra es el quantitative easing. Esto viene a ser, es una política monetaria que utilizan los bancos centrales para lo que son adquisición de bonos del gobierno, ¿no? Esto también es como quien dice, se compran deuda y al comprar deuda también se está inyectando liquidez dentro de los mercados.
A ver, tenemos acá una consulta. ¿Dónde puedes monitorear el índice VIX? Esto lo puedes monitorear en internet, puedes hacerlo a través de también la página de Investing. Puedes colocar VIX y te sale el VIX del S&P 500. A través de ese dato lo puedes monitorear. Dice otra consulta de Ginny. Me dices, con el anuncio de la Fed que va a emitir dólares de forma ilimitada, se llegará a una hiperinflación. En realidad no es que la Fed haya indicado que van a prender la maquinita, ¿no? Y que van a tener dinero por todos lados. Lo que ha dicho la Fed es que tienen la capacidad ilimitada de conseguir, de poder obtener activos. Y si es que recordamos, esto ha sido hace un par de días. Y el día de ayer, si es que has estado dentro de los mercados, has podido ver que, por ejemplo, el oro, ¿no? El oro ha estado con una volatilidad extrema, ¿no? Hemos tenido altas y bajas entre 10, 15, 20 dólares de este activo y es justamente por eso, ¿no? La Reserva Federal ha entrado con fuerza a comprar oro porque de esa manera resguardan un poco, lógicamente, sus arcas y, lógicamente lo que hacen es elevar el precio del activo. Entonces, así como está destinados a poder invertir en oro, también la Reserva Federal, pues actualmente está pudiendo tener no solamente eso, sino el día de hoy se ha adoptado por parte del Estado americano un paquete de medidas por cerca de 2 billones de dólares, ¿no? Entonces, lo que está haciendo Estados Unidos no es, digamos, entre comillas, prender la maquinita y empezar a soltar plata, sino lo que está haciendo es adoptar medidas que lo que hacen es inyectar liquidez al mercado, hacerle llegar el dinero físico a las personas, ¿no? Se está, lógicamente, al igual que se está dando en nuestro país, se está indicando que se le va a dar hasta cerca de $3,000 a cada familia para que puedan continuar con el consumo dentro del Estado americano, y es porque en Estados Unidos el 80% del PBI de Estados Unidos es consumo interno. Entonces, Estados Unidos es autosustentable, ellos pueden vivir de ellos mismos. Entonces, lo que para ellos les resulta y les ha resultado siempre es justamente eso, ¿no? Inyectar capital al mercado. Así es que si puede producir una hiperinflación, si es que esto no es regulado, por supuesto que sí, ¿no? A ver, me dice, si veo bien operar divisas, bien, sí, por supuesto que les puedo responder algunas preguntas adicionales. Voy a tratar de avanzar y lógicamente al final les dejo mi correo, mi celular para que puedan contactarse conmigo y podamos conversar ampliamente de lo que necesiten también. Así es que voy a tratar de avanzar un poquito más y vamos a conversar también acerca de lo que son las divisas, ¿no? Ahora, ¿qué sucede en nuestro país, no? La información al día de hoy es que ya tenemos 416 casos del coronavirus y en realidad me parece que de ayer a hoy el salto ha sido como que un poquito más pronunciado, ¿no? Creo que si bien es cierto las medidas que se han tomado de confinamiento han sido, creo que, efectivas y también rápidas, sin duda el salto que se está dando en el incremento de los casos es porque me parece que el Estado está recién adquiriendo nuevos equipos de detección de este virus y por ende pues los casos van a irse incrementando porque hasta el momento no se ha podido justamente por la escasez de estos test, ¿no? ¿Qué es lo que se ha planteado en el Perú? ¿Qué medidas se han tomado, ¿no? Para las personas, un bono extraordinario para los médicos, para las personas que están, lógicamente, atendiendo en el rubro de salud, la prórroga de los impuestos a la renta, bonos extraordinarios en las familias, los 380 soles, y este dato importante, ¿no? La SBS le dio de manera autónoma a los bancos para que puedan reprogramar las deudas, ¿no? Entonces, para las personas que de repente tenemos créditos hipotecarios o créditos vehiculares, tarjetas de crédito, los bancos tienen hasta la autonomía como para poder
ellos mismos nuevamente reprogramar estas deudas, ¿no? Así es que esto también va a ser bueno. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que está haciendo? Está manteniendo el dinero en tu bolsillo. Entonces, te va a permitir a ti justamente te va a permitir a ti mantener la liquidez dentro del mercado y que puedas mantener autosustentarte, ¿no? Entonces, para las empresas también, ¿no? Marco normativo de trabajo en casa, lo que estamos haciendo la mayoría de las empresas, el home office, la prórroga del impuestos a la renta y el ITF, ¿no? Subsidios de salud, etc. Así es que las medidas que se están adoptando en el Perú también son buenas, así es que creo yo que tenemos que también tomarlas en cuenta. La volatilidad en cuanto a nuestra divisa ha hecho que justamente, si bien es cierto, el precio o el tipo de cambio se elevó en estos últimos días o días previos a la cuarentena, sin duda no ha sido tan abrupto como ha sido, por ejemplo, en Chile, en Colombia, en México, ¿no? Donde la comparativa del dólar se ha elevado significativamente. Y me dice, y la pregunta es, Manuel, ¿por qué se ha incrementado el valor del dólar si las empresas si el mercado se ha caído? O sea, no tiene lógica, ¿no? Si es que el país está mal, ¿por qué su moneda está bien? Y es que en realidad lo que sucede en estos momentos es que los grandes inversionistas retiran sus inversiones de los diferentes países, ¿no? de Latinoamérica. Y lógicamente las inversiones están en la moneda de cada país, en el caso nuestro en soles. Entonces, a la hora de que estas empresas retiran sus inversiones, lo que hacen es obtienen soles y como no se van a llevar soles, lo que hacen es comienzan a adquirir dólares y lógicamente a mayor demanda, pues el precio se eleva. Entonces, he ahí el porqué de este incremento en el tipo de cambio. Por eso tenemos que saber que no es algo permanente, que es algo coyuntural y que, lógicamente, a pesar de que se está dando o que se ha un poco incrementado, esto no va a ser, digamos, duradero, ¿no? Se debe regularizar una vez que digamos, este tema del coronavirus trate un poco a llegar a un mejor puerto, ¿no? Aquí quiero mostrarles un poco lo que es la historia de, de cómo se han presentado, de cómo se ha incrementado o cómo han sido las caídas en la historia de las bolsas, ¿no? El Dow Jones es el índice más antiguo del mundo, ¿no? Es el primer índice que se formó, que se cotizó, y por ende nos sirve a todos para poder guiarnos de una manera más, tal vez más rápida, de cómo poder identificar cuáles son las caídas de las bolsas, ¿no? Así es que si vemos un vistazo de las principales crisis que se han formado o que se han dado en el mundo, tenemos, digamos, las más sonadas, tal vez la caída, la Gran Depresión del 29, donde el mercado cayó 90%. Obviamente, pues los precios en ese entonces, estamos hablando de un Dow Jones que costaba pues $300 o $400 y llegó a una cotización de cerca de los $80. Entonces, obviamente, pues es una caída absolutamente importante, ¿no? Sin embargo, si cayese en los precios de hoy $90, tendríamos que estar hablando de que va a pasar de costar ahorita, no sé, de $20.000 a que cueste $2.000, ¿no? Y eso obviamente pues no, es sumamente complicado que suceda, ¿no? Y tenemos a partir de ahí de repente algunas otras caídas que se asemejan más a la nuestra, ¿no? He escuchado sí
que esta caída se asemeja mucho a la de la Gran Depresión del 29. Y es que en realidad se asemeja mucho en la aceleración de la caída. Y es que nosotros ya hemos conversado que esta aceleración se debe justamente a la implementación de nuevos software para poder trabajar en las caídas o verse beneficiado de las grandes empresas de estas caídas. Así que si en algo se asemeja es en la aceleración y en la rapidez en la que cayó. Sin embargo, a nivel de porcentaje, pues diferimos mucho de ella, ¿no? Tal vez creo yo, la que más se asemejaría a la actual caída podría ser la del 2008, ¿no? Si vemos la del 87 cayó 30%, más o menos un rango del que nos estamos manejando ahora. La de la crisis del .com, digamos, en el 2000 cayó cerca del 35% y obviamente la más, creo yo, la más sonada o la más conocida, pues, ¿no? La caída del 2008 entre la de Lehman Brothers y las hipotecas subprime, así que creo yo que si en algo nos estamos asemejando un poco es justamente a esta caída, ¿no? A la del, más o menos a la de 2008. Entonces, un poco tratar de entender que este tipo de eventos son cíclicos en el mercado, ¿no? Vamos a llegar a momentos en los que efectivamente, obviamente no deseamos que existan unas caídas tan abruptas, pero es parte de, ¿no? Es parte de, es como tomar un impulso nuevo dentro de las inversiones, es como dar un paso atrás para impulsarme con más fuerza, y eso es lo que en realidad la mayoría de las personas estamos buscando, ¿no? Entonces, ¿qué esperar, Manuel? O sea, ¿qué es lo que yo puedo esperar para poder definir mi inversión? Yo te daría creo yo, el mejor consejo. Yo creo que el tema ahorita es un tema de decisión y tú tienes que decidirte y para decidirte tienes que estar preparado. Entonces, es como si yo te dijera, pues, vamos a cazar y te digo, ok, dispárale al pato y no tienes balas, no estás preparado para el momento, ¿no? Entonces, así como existen, como ya te he comentado, los softwares para las caídas, obviamente también existen estos softwares para las compras, ¿no? Entonces, lo que tenemos que estar preparados es justamente para cuando se prende este gatillo de las compras masivas, tenemos que estar preparados, tenemos que estar posicionados en el mercado y para ello, pues, lógicamente, nosotros como broker te vamos a brindar el acceso para que tú puedas tener, lógicamente, para que puedas estar preparado. Te vamos a brindar las estrategias, te vamos a brindar las opciones, te vamos a brindar cuáles son los mejores instrumentos para que tú puedas trabajar. Y he ahí un poco también la clave del tema, ¿no? ¿Cuáles son esos instrumentos que yo puedo trabajar? ¿Cuáles son los instrumentos que yo necesito invertir? Yo te diría, Manuel, entonces si es que de repente, no sé, Boeing ha caído $300, ¿es una buena empresa para comprar? Yo te diría que sí, ¿no? Pero ponte a pensar, todavía estamos con el tema de la cuarentena, ¿no? Mañana nos van a decir a nosotros en el Perú si vamos a continuar con esta cuarentena 15 días más, ¿no? Y si es que tú has un poco sondeado cómo vienen las cosas en el mundo, te vas a dar cuenta que en Francia ya dieron 2 meses de cuarentena. 2 meses. La han dado hace 2 días. 2 meses de cuarentena. Italia está en las mismas. Entonces, y son grandes sectores turísticos, ¿no? Los sectores que han sido más perjudicados han sido los restaurantes, las aerolíneas, los sectores de comercio, ¿no?
de atención al público, ¿no? Lógicamente que a raíz de estas cuarentenas, de estos aislamientos, lógicamente no tienen consumo. Entonces, se han visto muy perjudicadas las empresas de turismo, ¿no? Entonces, yo te diría, me dices, Manuel, pero está barata, hay que comprarla. Eso no es la gran, digamos, la gran pregunta. Si está barato, lo tengo que comprar. No, por ahí no va. Lo que tú tienes que buscar es algo que quiero que lo tengas claro, es qué empresas tienen mejor comportamiento relativo. Y el mejor comportamiento relativo va de la mano con un poco los números que van teniendo, ¿no? A mí me gustaría, espero pueda verse, quiero mostrarte, por ejemplo, he escogido esta empresa que obviamente todos la conocemos, es Amazon, ¿no? Esta empresa tiene un comportamiento relativo, me parece, creo yo, la mejor del mercado hasta estos momentos, ¿no? Si tú, si tú la examinas, esta crisis un poco se dio casi ya a finales de enero, ¿no? A finales de enero ya teníamos la ola encima. Sin embargo, si tú ves el comportamiento del precio de esta acción, tú puedes ver que ha tenido un pico máximo hasta casi 20 de febrero. O sea, ha tenido un desarrollo de 20 días superior al del mercado. Lógicamente de ahí cayó. Pero si el mercado cayó cerca de 35-36%, el precio de Amazon solamente se cayó 24%. Tuvo un mejor comportamiento relativo ante la crisis, ante la caída. Y a partir de esta fecha, del 16 de marzo, ya tiene cerca de 9-10 días en un comportamiento alcista. Entonces, yo te pregunto, ¿no? ¿Qué es lo más conveniente para ti? ¿Para ti es más conveniente comprar el activo que está más barato, el activo que te ha demostrado que ante la crisis se afecta, o tratar de negociar un activo que te ha demostrado que ante la crisis es rentable? Porque nadie tiene ninguno tenemos una bolita de cristal para poder saber cuándo acabará esto, ¿no? Cuándo se retomará con fuerza el tema de las inversiones, cuándo el mercado va a retomar el desarrollo normal de su evolución, ¿no? Entonces, mientras tanto, pues no me puedo quedar de brazos cruzados, ¿no? Porque si es que tengo que invertir o si es que he tomado la decisión de invertir, pues tengo que buscar justamente esto. Las empresas que se estén desarrollando bien a pesar de la crisis. Entonces, y no hay que ser un genio financiero como para darnos cuenta cuáles son las posibles empresas, ¿no? Actualmente tenemos empresas, por ejemplo, ¿qué estamos haciendo en casa, no? Terminamos, no sé, de hacer nuestro home office y nos dedicamos un poco a ver televisión. Entonces, empresas que proporcionen servicio de cable van bien. Empresas que nos puedan dar compras por internet, Amazon, eBay, Alibaba, ¿no? Empresas con las cuales yo estoy sentado en mi casa, en mi computadora, y puedo ir generando yo algún tipo les puedo ir generando a esa empresa algún tipo de rentabilidad, ¿no? Netflix, ¿no? Lógicamente, pues la gente en cuarentena, de repente la televisión no es muy buena, pero me puedo poner a ver Netflix. Y entonces, lógicamente, el incremento de estas acciones se va a elevar. Disney con su proyecto de Disney+, ¿no? Obviamente el parque temático está cerrado, pero ellos tienen ahorita también su servicio de streaming. También es una opción para invertir. Tenemos empresas de repente que son de delivery, ¿no? O empresas como esta que nos están brindando el servicio también de poder hacer una conferencia online, ¿no? Por ejemplo, puede ser la empresa Zoom, de la cual hablamos en un live hace unos días, ¿no? Entonces, es bastante importante que nosotros podamos definir una estrategia en base a la coyuntura actual del mercado. No te adelantes, no te creas más sabio de los sabios. No te adelantes. Mira cuál es la foto de hoy
Y en la foto de hoy, toma la decisión con la perspectiva de futuro. No tomes la decisión de manera emocional pensando de que, sí, mañana esta acción va a subir $300 y yo voy a ganar $3.000 porque voy a comprar 10 acciones. No. El tema, sin duda, vamos a tener oportunidades como esa, sin duda, no lo dudes. Vamos a tener oportunidades como esa, pero hay que tomar la decisión en el momento correcto. Cuando estos grandes inversionistas creen la ola, nosotros tenemos que subirnos a la ola. Es en ese momento donde tenemos que trepar la ola. Pero ahorita, en la foto del momento, tenemos que buscar justamente esto, empresas con mejor comportamiento relativo. Y ya para terminar, a veces también me consultan que esto ya tal vez un poco más técnico. Me dicen, Manuel, que esperar un poco de los mercados, ¿no? Esta es un poco la imagen del índice global de acciones en el mundo. Como podemos ver, lógicamente se vio muy afectado, obviamente, por la caída, sin embargo, ya está generando un repunte. Entonces, Manuel, es momento de comprar, voy a comprar ahorita. Yo te diría, hay que esperar, ¿no? Simplemente tenemos que tener paciencia, tenemos que estar preparados. Comunícate con tu account manager, comunícate con los asesores en Golden Capital y prepara tu cuenta, prepara tu estrategia. No busques tratar de ganarle al mercado. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que va a pasar? El mercado genera ciertas resistencias a la hora de que comienza a desarrollar su precio. Y esta resistencia, si tú ves, existen resistencias tanto estáticas como dinámicas, y tenemos actualmente una línea de tendencia bastante pronunciada que se dio en el origen de la caída. Entonces, si tú ves la caída actual del mercado, si tú ves el desarrollo actual del mercado, efectivamente el precio va a empezar a subir, pero va a llegar a tocar esta línea de tendencia. Y a partir de ahí es donde nosotros tenemos que definir, ¿no? Tenemos que definir tenemos que definir qué es lo que dice el mercado. El mercado dice que esta línea la rompe y el mercado se va. Entonces, a partir de ahí, ¿qué quiere decir? Que la ola creció, que la ola ya está. Hay que trepar la ola, ¿no? Y tomar decisiones sobre todos los... Esta es una gráfica de todas las acciones en el mundo. A partir de ahí ya podemos, digamos, tomar una decisión sobre el activo que para mí crea yo que me gusta más, que creo que lo conozco más, que lo domino más. Sin embargo, hasta llegar a esta coyuntura de donde se pueda romper esta tendencia, yo trabajaría con los activos que tienen un mejor comportamiento relativo. Adicionalmente, si tú, bueno, conoces un poquito más de mercado, podrías ver que el mercado se mueve a través de impulsos. Y si es que vamos a más o menos manejar esta onda, podemos ver que efectivamente para que cumpla un poco el comportamiento del mercado, el mercado tendría que subir de repente un poquito más para nuevamente presentar alguna caída, ¿no? Hasta de repente los mínimos anteriores para nuevamente empezar a buscar un próximo techo. Entonces, Manuel, ¿qué tengo que hacer? Lo que tienes que hacer, como te repito, tienes que estar preparado. Es el momento, esta es una coyuntura histórica y no es un poco por tratar de generarte faltas expectativas, no es así, esta es una coyuntura histórica. Lo que nosotros estamos buscando es que el mercado recupere con agresividad, con la misma agresividad con la que cayó. Entonces, esto se podría dar, sí se puede dar. Tengo que estar preparado para el momento, y para eso necesito tener, lógicamente, mi decisión ya tomada, mi capital ya ingresado, mi cuenta creada y empezar a trabajar. ¿Puedo empezar a trabajar ahorita? Por supuesto que puedes empezar a trabajar ahorita. ¿Por qué? Porque tienes que tener una estrategia. ¿Cuál es la estrategia, Manuel? ¿Tengo que comprar 100 acciones hoy? No. ¿Para qué vas a comprar 100 acciones hoy? Hoy día compra 10. Si ves que el mercado comienza a recuperar, pues compra 10 más. Y cuando rompe esta zona, ya compras las otras 80. Pero tienes que empezar a trabajar hoy. Porque si es que tú vas a esperar a que, no, tú me has dicho, Manuel, que el mercado todavía va a subir de acá a un tiempo. Si de repente
yo me equivoco y el mercado comienza a trepar y en una semana ya estamos nuevamente recuperados, de repente hasta en un 20, un 30, o un 20, un 30% de la caída, ¿no? Entonces, si yo voy a esperar al último minuto como para poder tomar una decisión, entonces no me he decidido a invertir. Lo que estoy haciendo es simplemente esperar y generar temor, ¿no? Si tú ves acá, tenemos casi una zona de un 30% de recuperación del mercado. Es aproximadamente la zona en la que yo te estoy diciendo que el mercado puede definir. ¿Puedo empezar a trabajar desde ahorita? Tienes que empezar a trabajar desde ahorita, porque es el momento para definir tu operativa. Manuel, ¿qué pasa si después cae? No importa. Más de esto ya no va a caer. O sea, después, más de esto, te diría, sería pues un hecatombe si cae, no sé, un 20% más de esto. Ya sería terrible, ¿no? Entonces, ¿cuál es el riesgo que yo estoy asumiendo? El riesgo que tú estás asumiendo es que hasta este punto el mercado podría nuevamente caer. Si cae un poco más, caería de repente un poco más, pero ese sería tu riesgo máximo. A diferencia de si empiezas a trabajar acá. Obviamente, si empezaste a trabajar acá, pues ya asumiste un riesgo de un 40%. Y obviamente eso no es conveniente para nadie. Pero si tú empiezas a trabajar hoy, tienes la posibilidad de trabajar de repente en un corto plazo hasta este punto, de repente cambias tu operativa y comienzas a hacer venta. Acuérdate que tenemos plataforma bidireccional y que podemos vernos beneficiados con las ventas también. Entonces, ¿puedo verme beneficiado con esta caída hasta acá? Por supuesto. Manuel, yo quiero entonces mejor llegar acá y a ver si es que acá empieza a vender. Listo. Para tomar esa decisión también tienes que estar preparado. Tienes que tener tu cuenta activa, tienes que tener tu capital definido y sobre todo tu estrategia planteada. Asesórate con los asesores de Golden Capital. Mi número te lo dejo en mi correo, te vamos a llamar para poder seguramente conversar contigo, sacar un feedback de qué tal salió esta charla, si para ti fue beneficioso, si fue la información suficiente y si es que tienes una consulta, la puedes realizar conmigo sin ningún inconveniente. Estrategias de inversión, lo podemos conversar. Cualquiera de nuestros asesores está capacitado para poder ayudarte y para poder brindarte sin duda una estrategia buena y confiable. Así es que no tengas temor a poder ganar dinero en estos mercados, ¿no? Ya te has dado un contrasuelazo con tu FP, ya has perdido 10.000 o 20.000 soles, en lo cual tú no tenías un control de las cosas. Hoy en día, hoy en lo que te estoy planteando, ahorita tú tienes un control, tú vas a poder decidir, tú vas a poder saber con cuánto entras, con qué capital estás trabajando, con qué volumen vas a operar, cuánto vas a ganar, cuánto vas a perder. Tú tienes el control. Entonces, no tengamos miedo de poder afrontar una estrategia ahora en el mercado, en un mercado con una perspectiva tan favorable. Es una oportunidad histórica que no la vamos a ver hasta en 2 próximos ciclos económicos que son 10 años más. Así es que aprovecha la oportunidad, sácale el jugo a esto porque vamos a tener buenas ganancias, buenas proyecciones de crecimiento. Yo te invito a que no dejes pasar esta oportunidad y por favor cualquier consulta, cualquier cosa, estoy para ayudarte. Si me quedó en alguna pregunta de repente por ahí en el tintero, yo voy a tratar de responderla después. A mí todas las preguntas me llegan, así es que no se preocupen. Muchas gracias a todos, gracias a todos los que se han inscrito, a todos los asistentes. Hemos tenido una buena cantidad de personas que han visto este taller. Así que muchísimas gracias y hasta la próxima. Gracias. Mamá,